Uno. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer que nos acompañen el día de hoy en este nuevo webinar que estamos organizando acerca de el impacto del estado de emergencia en general de toda esta pandemia en lo que tiene que ver con competencia y ante monopolio en Centroamérica y la República Dominicana. Es para nosotros siempre un placer contar con la presencia de todos ustedes, clientes y amigos. Yo aprovecho para presentarme. Mi nombre es Jorge Carrillo. Tengo el placer de liderar la región latinoamericana desde el Lexmundi y ahora desde Equisphere, que es nuestra nueva marca, que precisamente iniciando este webinar voy a aprovechar para contarles un poco acerca de qué es eso. Entonces, una vez más, bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo de unirse. Recuerden que a lo largo del webinar pueden hacer las preguntas que quieran bajo la sección de preguntas en la parte inferior de sus pantallas. Recuerden que pueden interactuar con los panelistas, con el moderador, conmigo. Recuerden también que si es el caso y alguien después de eso dice, oigan, yo quisiera tener una llamada un poco más personalizada con los panelistas o con algunos solamente de los panelistas, por favor contáctenme o contáctenos y con gusto armamos esa llamada. Lo importante para nosotros en esta serie de webinars que venimos organizando ya hace varias semanas es que ustedes perciban el valor y que verdaderamente sean herramientas y conocimiento que puedan usar en el día a día y al mismo tiempo pues en la planeación estratégica del futuro. Regresando un poquito a lo que les contaba, la verdad es que en Lexmundi estamos muy contentos con los últimos acontecimientos y es el lanzamiento de nuestra nueva marca Equisphere. Acá les tengo, la verdad es que voy a tomarme solamente 2 minutos para contarles de qué se trata. Equisphere no es otra cosa sino el modelo innovador de servicios legales multijurisdiccionales que tiene Lexmundi. Es nuestra nueva marca y viene con una serie de cosas supremamente interesantes, pero para resumirlo, lo que quiere decir es que si alguno de ustedes, algún colega que no esté acá, necesita trabajar proyectos legales a nivel multipaís, Equisphere es una solución que entra al mercado precisamente a cubrir un hueco que siempre hemos tenido en el mundo de los servicios legales. Y ese hueco básicamente es la diferencia entre trabajar con las firmas internacionales que normalmente están en Nueva York o en Londres y que a través de su red tratan de prestar los servicios o a través de firmas locales que normalmente son las que tienen una mayor experticia o un mayor conocimiento local, conexiones, etcétera, pero que al mismo tiempo muchas veces no es tan fácil manejar tantas relaciones y controlarlas desde el punto de vista simplemente logístico, de gerencia del proyecto o administrativamente. Entonces, Equisphere llega un poco para solucionar eso y lo basamos en tecnología. Hicimos una alianza en Lexmundi hace más o menos unos 3, 4 años con HiQ y con ellos hemos venido trabajando en un desarrollo tecnológico muy importante que ya se los voy a mostrar. Lo segundo es que siempre trabajamos los proyectos multipaís, ya sea asesoría del día a día, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones, temas de competencia, antimonopolio, básicamente en todas las áreas. Y gestionamos estos proyectos a través de una metodología Lean Agile, que básicamente lo que hace es que
el flujo de trabajo funcione muy bien, porque permanentemente estamos ajustando procesos, buscando retroalimentación del cliente y así sucesivamente. Y finalmente siempre hay gerentes de cuenta. Por ejemplo, yo soy un gerente de cuenta para varios clientes que manejo actualmente en Latinoamérica. Juan Miguel, que nos acompaña hoy también, hace eso, y tenemos todo un equipo de profesionales, digamos que muy entrenados en la parte de gerencia de proyectos, que hacen que esto fluya de una manera muy interesante. Lo que ven ustedes al frente en este momento es básicamente el resumen de lo que les acabo de contar. Empezamos desde identificar y verdaderamente entender las necesidades de un cliente en muchos países al mismo tiempo. Pasamos a empezar a trabajar con el cliente, a gerenciar absolutamente todo el proyecto. Pedimos permanentemente feedback para ajustar y que siempre estemos cumpliendo y excediendo las expectativas que se trazan para un proyecto, y finalmente apoyarnos también con toda la parte administrativa de facturación que se necesite para hacerles la vida más fácil. Todo esto, este círculo que ustedes ven ahí, pues enmarcado en esos espacios digitales de trabajo, los cuales son muy interesantes y los pueden ver a continuación. Acá no se alcanza a ver muy grande, pero básicamente lo que nos permite esto es que ustedes al trabajar con Equisphere siempre tengan presupuestos controlados, que sepan exactamente quiénes son los puntos principales de contacto, que sepan cómo están funcionando las distintas etapas del proyecto, las distintas tareas del proyecto, que haya gestión documental, las distintas versiones que pueden existir y así sucesivamente. Entonces, de verdad es una herramienta muy completa, y con esta solución, pues básicamente lo que estamos buscando es volver asuntos complejos, soluciones simples. Es algo así lo que traduce Equisphere, nuestra filosofía, y al fin y al cabo lo que es nuestra solución multipaís, que tiene pues un sinfín de ventajas para todos nuestros clientes, amigos y por supuesto también para nuestras firmas que estamos pues entrando en este proyecto, que es muy interesante. Entonces, bueno, no le quito más tiempo a este webinar, que además va a estar interesantísimo. Voy a despedirme en este momento y voy a darle la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, Fabiola Urbina, no sin antes aprovechar para darles de nuevo las gracias a ustedes, nuestros asistentes, y también a las firmas de abogados Lexmundi que nos acompañan hoy, que como ustedes saben son países de Centroamérica. Tenemos a Facio y Cañas por Costa Rica, tenemos a Alvarado y Asociados por Nicaragua, tenemos a Gufa Lo por Honduras, tenemos a Romero Pineda por El Salvador y tenemos a Pellerano Herrera por República Dominicana. De nuevo, muchas gracias, y ahora sí vuelvo a ti, Fabiola. Muchas gracias, Jorge. Y buenas tardes a todos por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio, donde vamos a hablar sobre el impacto del estado de emergencia en el derecho de la competencia en Centroamérica y República Dominicana. Como ya mencionó Jorge, mi nombre es Fabiola Urbina, pertenezco a la firma Alvarado y Asociados en Nicaragua, y la tarde de hoy voy a estar fungiendo como moderadora de este conversatorio. En este conversatorio vamos a estar escuchando a los expertos de la región centroamericana y República Dominicana sobre los riesgos legales, tendencias y oportunidades en el área de competencia. Al final del conversatorio, cuando hayan terminado su participación, cada uno de los exponentes pueden hacer sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas que pueden encontrar abajo del cuadrito. Por favor, indiquen si la pregunta está dirigida para uno de los panelistas o es una pregunta en general. Puede ser para uno de los panelistas, varios, o de forma general para todos. Nuevamente les agradezco por acompañarnos y vamos a iniciar este conversatorio escuchando a Francisco Antonio Martínez Villalobos, de Romero y Pineda, firma salvadoreña. Les comento que Francisco es abogado y notario autorizado, socio a cargo de la División Corporativa e Internacional de Romero y Pineda y Asociados, liderando la unidad de impuestos y compliance.
Desde su incorporación a la firma en el año 2001 ha ocupado diferentes cargos en la división corporativa y la división de litigios. Dentro de sus actividades se incluyen asesorías en derecho de competencia, licitaciones públicas, asesoría tributaria, compliance, el registro de inversión extranjera, mantenimiento a empresas, formalización de contratos de todo tipo, mergers and acquisitions, entre otras. También ha asesorado a clientes en diversas áreas en la operación de sus negocios, asistiéndolos desde la determinación de la forma más conveniente para organizarse hasta la asesoría requerida en el día a día, acompañando a los clientes en su crecimiento y desarrollo. Como parte de la formación profesional de Francisco, él ha participado en diferentes seminarios sobre derecho de competencia, comercio internacional, derecho tributario, regulación sobre normas contra el lavado de dinero y activos y contratos bancarios y financieros y propiedad intelectual. Francisco, ¿qué nos contás desde El Salvador en cuanto a las novedades que hay en materia de competencia? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por la introducción, Fabiola. Como dijo, soy miembro de la firma Romero Pineda Asociados en El Salvador. Y el día de hoy vamos a discutir el impacto del estado de emergencia en el derecho de competencia. Vamos a iniciar un poco conociendo la estructura general de regulación local en cuanto al derecho de competencia. La ley de competencia no es una ley nueva en nuestro país, viene desde el año, se aprobó en el 2004, pero su vigencia es del año 2006. El objeto de la presente ley es establecer y promover y proteger la competencia mediante la prevención de prácticas anticompetitivas y la regulación de agentes económicos en el mercado relevantes, a fin de incrementar eficiencia económica y bienestar a los consumidores. Aquí hay un poco de que para las personas que no somos abogados, la diferencia entre protección al consumidor y derecho de competencia están ligados, pero no están casados, ¿verdad? Entonces, protección al consumidor es realmente la verificación de la protección a cualquier usuario final que requiera un servicio o un producto, ¿verdad? Y el acceso al mismo, y la ley de competencia regula los agentes económicos macro, que son los proveedores de estos servicios, y la regulación del mercado para que no haya limitación en cuanto a que cualquier agente económico pueda ingresar a mercados nuevos, ¿verdad? O aquellos que quieran realizar y que no puedan y prohibir las prácticas anticompetitivas o abusos de poder de un actor actualmente relevante. ¿Qué es lo que pasa ahora en día y que todos están preguntando con respecto al COVID? Bueno, en El Salvador, como en otros países, nadie estaba preparado para lo que se venía como la nueva normalidad o la regulación que se iba a afrontar en los últimos 4 o 6 meses. En El Salvador fue uno de los primeros que implementó el estado de emergencia. Fue a través de un decreto legislativo que fue aprobado el 14 de marzo de este año, uno de los primeros en promoverlo y aprobarlo. Y como ustedes han visto, ha ido evolucionando día a día de acuerdo a los niveles de contagios de la pandemia. Eso al fin y al cabo ha decretado decretos de emergencia y estados de excepción. Estos están igual, son decretos independientes, no es lo mismo un estado de excepción que un decreto de emergencia. El decreto de emergencia es la atribución que se le da al gobierno a poder destinar ciertos recursos para atacar alguna pandemia o una situación de emergencia nacional. Y el estado de excepción son las restricciones que se le realizan al individuo o ciudadano, ¿verdad?, en sus derechos constitucionales. Al principio de esta pandemia fue implementado ambos decretos a través de la Asamblea Legislativa. El primero por un lapso de 15 días y el segundo igual por un lapso de 15 días, que es el decreto de emergencia, y cual se ha ido extendiendo mes con mes. Al día de hoy, y solamente para que tengan una injerencia, no estamos en un decreto de emergencia, ¿verdad? Y esa es una de las contribuciones de que se han establecido y que se ha discutido tanto en Asamblea Legislativa como en órgano ejecutivo, y que ha sido una pelea realmente entre ambos órganos al día de hoy sobre el control del dominio de la pandemia. No voy a entrar a detalles en cuanto a temas políticos, porque igual no es nuestro derecho, sino que simplemente explicar todo lo que conlleva estas determinaciones. Al establecerse un estado de emergencia, la ley de estado de emergencia decretó ciertos derechos exclusivos para parte del derecho, para que el órgano y el gobierno pudiera decretar ciertas determinaciones, como por ejemplo la protección de
sectores vulnerables, entendiendo de que la pandemia, producto del COVID, tenía un sector vulnerable que eran los adultos mayores, personas embarazadas o personas con afecciones. También estableció el redireccionamiento de todo el ingreso y presupuesto nacional para el combate de la pandemia y que el gobierno pudiera destinar los mejores recursos para combatirlas. La posibilidad de contratar a cualquier proveedor que se requiera para la ejecución de la pandemia, y a su vez estableció ciertos lineamientos a la protección del consumidor al establecer lineamientos para fijar precios máximos en productos esenciales para ese tipo de situaciones. En base a esta determinación del estado de emergencia, es que la protección al consumidor emitió acuerdos específicamente para aquellos productos esenciales y poder regular de una forma efectiva el mercado a través de los agentes competidores. El primer acuerdo adoptado para la ejecución de precios y fijación de precios fue realizado por medio de decreto del acuerdo ejecutivo realizado por el Ministerio, por la Dirección de Protección al Consumidor en fecha 16 de marzo. Y lo primero que reguló fue dos productos esenciales para control de la pandemia, que son las mascarillas y el alcohol gel. Después, el 19 de marzo, inició otro acuerdo para determinar los precios y lo estableció con productos de canasta básica. Al día de hoy, precios máximos establecidos fue durante la vigencia del estado de emergencia, y el estado de emergencia duró en el país hasta el 11 de junio de este año. Fue producto de una revocatoria hecha por la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el cual decretó de que no había las condiciones adecuadas para poder establecer el estado de emergencia, porque la adopción del estado de emergencia la había realizado el Ejecutivo en ese momento. Al día de hoy todavía se está discutiendo en la Asamblea si es necesario establecer otro nuevo estado de emergencia, y por lo tanto se tendrían que tomar otras medidas correspondientes. Y a todo esto, ese es el estado actual. ¿Qué es lo que ha hecho la Superintendencia de Competencia? La Superintendencia de Competencia ha dicho y ha establecido de que no importando del estado de emergencia existente, las políticas, regulaciones y determinaciones y prohibiciones establecidas por la ley de competencia siguen en plenos efectos y para todos los agentes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importando el estado de emergencia, los agentes económicos tienen que cumplir con la ley de competencia al establecer que no debe de haber abusos de posición dominante del mercado, y tampoco pueden haber acuerdos de competidores que dañen a los consumidores al incrementar o sobreponer precios para los consumidores sobre productos que sean básicos o productos relevantes. ¿Cuáles son entonces las tendencias que se han marcado? En base a eso y el decreto que estableció los precios máximos, se ha determinado que la Defensoría del Consumidor actúa en conjunto con la Superintendencia de Competencia para hacer un efecto de estudio micro, o sea, micro en cuanto a consumo efectivo de los usuarios, y macro con respecto a las tendencias o a cualquier otra infracción que pueda detectarse en la verificación de precios de mercado por parte de la Defensoría del Consumidor. Es decir, que la Defensoría del Consumidor está brindando información sobre todo lo que se comporta en el mercado para que la Superintendencia pueda investigar si hay alguna infracción de derecho de competencia entre sí. A su vez, la Superintendencia de Competencia tiene relaciones comerciales y de relaciones de trabajo, con la Dirección Nacional de Medicamentos, que es el órgano encargado de regular productos esenciales tales como mascarillas y como alcohol gel por ser considerados bajo su control, y el Ministerio de Agricultura para determinar lo que es la canasta básica. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces? Verificación de puntos de venta en precios máximos y prácticas anticompetitivas. ¿Qué es lo que trata de buscar? Bueno, se trata de buscar si hay algún agente económico que quiera aprovecharse de la pandemia para determinar precios máximos. Y a su vez, también aquellos que están aprovechando la pandemia para sacar a algún competidor del mercado. ¿Qué es lo que entonces se puede realizar en estos aspectos? Bueno, entonces hay la posibilidad de poder hacer las denuncias por medio del portal. Se habilitó canales electrónicos que puedan realizar algún tipo de denuncia electrónica para no tener que hacer la confrontación física. Se está también haciendo
verificaciones de prácticas abusivas y de irregularidades por parte del proveedor cuando este es proveedor único, servicios esenciales, y que no tenga una justificación objetiva. Ojo, en la pandemia, cuando es necesario un producto, no hay una limitación siempre y cuando el gobierno pueda actuar cuando hay un solo proveedor. Es decir, hay prácticas que son consideradas posibles de realizarse siempre y cuando la necesidad del Estado y de la población sea para poder satisfacer una necesidad específica en los productos esenciales. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en este tiempo? Que todos los convenios relacionados con partes o con agentes económicos, sean competidores o no competidores, tienen que tener la asesoría correspondiente por parte de un abogado especialista en el tema para verificar si hay o no hay una infracción a la ley de competencia y que esto no pueda producir en una investigación o en una sanción futura por parte de la ley de competencia. Al día de hoy, esta es la herramienta más eficaz que tenemos para saber cuándo no estamos en una situación en donde podemos combatir o podemos tener incidencia por parte de las instituciones de gobierno y que podamos ser sancionados por una infracción que supuestamente considerábamos legal en este momento y que posiblemente, de acuerdo a la ley, no lo sea. Asimismo, puede haber una estipación por parte de los agentes económicos que puedan regularse entre sí y que puedan establecer precios competitivos. Ojo, la relación de competidores o agentes económicos no es mala de por sí, solamente es mala cuando causa un perjuicio al Estado. Entonces, esas son las determinaciones que se han realizado al día de hoy en cuanto a El Salvador, y en caso que tengan alguna duda, por favor nos lo hacen saber por medio de las preguntas y respuestas, y paso a ti, Fabiola, para que puedas seguir con la charla. Gracias, Francisco. Muy interesante todo lo que está ocurriendo en El Salvador en este momento. Ahora vamos a pasar a Honduras con el despacho Buffalo, donde Marcela Barralaga nos va a hablar un poco sobre la situación que está atravesando Honduras en relación a este tema. Marcela es asociada senior, graduada como abogada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es máster en Derecho de los Sectores Regulados con especialización en energía, graduada de la Universidad Carlos III de Madrid. Marcela, ¿qué nos puedes contar de lo que está pasando en este momento en cuanto a competencia en Honduras? Buenas tardes, gracias Fabiola por la introducción. Pues de mi parte, yo sí elaboré un tema, digamos, general para la ponencia de hoy, ya que el derecho de la competencia es tan extenso que imposible que lo abarquemos todo acá, pero tratar de poner la ponencia dentro de manera socioeconómica, digámoslo así. Para ello preparé una corta presentación fácil de entender que ahora les comparto. Ok, pues como bien introducía Fabiola, yo les hablaré un poco sobre el impacto de este estado de emergencia específicamente en el derecho de la competencia de Honduras. La autoridad regulatoria en Honduras se llama Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, o por sus siglas CDPC, que en adelante llamaré Comisión. El marco regulatorio es muy básico, la Constitución de la República de Honduras y la Ley y Reglamento para la Defensa y Promoción de la Competencia. De manera breve, explicaré que la comisión ahora, en estos tiempos de pandemia, está teniendo bastantes problemas administrativos, específicamente procesales. Pues, como mencionaré posteriormente en mi conversatorio, nosotros nos encontramos en un estado de emergencia bastante estricto. Se podría decir que uno de los más estrictos de la región. Y pues esta suspensión temporal de todas las actividades de todas las instituciones públicas, incluyendo la comisión, ha hecho imposible las inspecciones, que son estas visitas, requisitos y básicas para poder evaluar y hacer el proceso de verificación previa, que es uno de los elementos bases para la comisión para determinar si existe o no una concentración económica o si está realizando una práctica anticompetitiva. Igual el tiempo de 45 días que promulga la ley no es suficiente
para el análisis de los asesores técnicos y jurídicos de la comisión. Entonces también tienen que ver cómo expeditan este proceso. Por suerte, el tema de competencia puede realizarse de manera remota, excepcionando lo que les comentaba antes de las inspecciones, pero por todo lo demás y de manera similar a El Salvador se pueden hacer las denuncias electrónicas, comunicación con los oficiales públicos y se puede llevar a cabo de manera remota en su mayoría. ¿Cuáles son los efectos del estado de excepción específicamente en materia de competencia? Pues, para empezar, la Constitución de la República de Honduras sí establece que el Estado reconoce, garantiza y fomenta todas las libertades de consumo y de competencia. Sin embargo, que por razones de orden público e interés social podrá dictar medidas para supervisar, orientar y suplir cualquier iniciativa privada con fundamento en una política racional y planificada, digamos. Desde el primer día decretado el estado de emergencia en Honduras, notamos como ciertos productos como las mascarillas, el gel antibacterial y extrañamente hasta el papel higiénico empezaron a escasear en el mercado. Y pudimos observar que ocurrió este famoso fenómeno economista de la tragedia de los comunes, que es cuando un sistema de recursos compartidos, los usuarios individuales y actuando independientemente, de acuerdo con sus propios intereses, se comportan en contra del bien común, del bien general, de todos los usuarios y de esta manera agotan el recurso compartido. Pues eso está sucediendo en los demás países latinoamericanos, como he podido ver en las noticias, pero especialmente en Honduras. Provoca situaciones de acaparamiento, ha habido muchas situaciones de acaparamiento, de incremento de precios, sobre todo de los alimentos, y de escasez de recursos. Estas situaciones nos llevan a un potencial riesgo social. Aquí les enumero algunos de estos efectos: el aumento de precios, como le comentaba, la demanda contraída de varios sectores. En el caso de Honduras, mediante un acuerdo ministerial, específicamente el 30-2020, se aplicaron unos mecanismos de control para evitar el incremento de precios a los productos y especialmente a los medicamentos utilizados para combatir los efectos del COVID-19. Específicamente, el Despacho de Desarrollo Económico, en su condición de autoridad de aplicación, determinó el precio máximo de comercialización de bienes de primera necesidad para el consumo de la salud. Entre ellos estaban las mascarillas, el gel antibacterial, el alcohol con el 95% de concentración. Y muchos de estos sectores, al verse afectados por el estado de emergencia, específicamente por la declaración del estado de excepción, como lo comentaba el colega en El Salvador, en Honduras también se ha decretado un estado de excepción a través de un PCM 21-2020, en el que se suspenden las garantías constitucionales, entre ellos el circular libremente. Pues estos sectores que pueden ver en pantalla, como las aerolíneas, el turismo, sector turismo, los restaurantes, el entretenimiento como el cine, se han visto sumamente afectados y han tenido que ingeniárselas aplicando numerosos mecanismos para poder garantizar una sostenibilidad de sus empresas, evitar el quiebre. Así, pues ya nuestra economía no está bien, por decirlo así, y el impacto por lo menos sería un poco menos violento, que igual no afecta en que sean impactados en su volumen de negocios y de sus ingresos. Dicho lo anterior, y entrando ya en materia, Honduras tiene un mercado muy concentrado, con un gran poder de mercado. La labor de la libre competencia es hacer que estos mercados funcionen de un modo más competitivo. La Ley para la Defensa y la Promoción de la Competencia no llama específicamente prácticas anticompetitivas, sino que hace referencia a prácticas y conductas prohibidas, como se titula esta diapositiva. Las prácticas prohibidas son cualquier acción que las empresas realicen orientadas a impedir que otras empresas compitan libremente. Esto perjudica a los consumidores y a la sociedad en general, pues como consecuencia disponen de menos cantidad, de menos diversidad, de menos oferta y calidad también de precios, en los que hubiese habido si hubiesen mayores proveedores de servicios o de bienes. Tenemos tres tipos de prácticas o conductas prohibidas en Honduras, se las menciono brevemente.
abuso de posición de dominio, acuerdos horizontales y acuerdos verticales. Pese a que la ley no consagra expresamente la figura de abuso de posición de dominio, la aplicación y el lenguaje general implícitamente sí que sanciona estos actos. Y esta es una práctica prohibida por su naturaleza. Un ejemplo real de un abuso de posición de dominio es el caso de una empresa dominante en el mercado de la cerveza hondureño, que imponía ciertas condiciones de exclusividad al canal de distribución de consumo inmediato, es decir, a bares y a restaurantes, para impedir el ingreso de otros competidores en el mercado. El caso real se inició a través de una denuncia ante la CDPC, ante la comisión, por parte de otra empresa competidora, pues infringía la ley en el sentido de que la empresa dominante imponía a sus distribuidores una transacción sujeta a la condición de no usar, no comprar, no adquirir, no vender los bienes distribuidos comercializados por un tercero. La comisión consideró que solo el hecho de que la empresa denunciada ostentara una participación cercana al 95% luego de su verificación le permitía levantar estas barreras de entrada adicionales a las que ya tienen el mercado relevante de la cervecería, por ejemplo. Las prácticas por su naturaleza, ahora pasamos a los acuerdos horizontales. Este se trata de la repartición de mercados y se producen cuando dos empresas que compiten en el mismo nivel de proceso productivo acuerdan una forma directa o indirecta de repartirse el mercado. Pueden repartirse clientes, pueden repartirse territorio, pueden repartirse cualquier término de la operación mientras estén siempre en la misma etapa del proceso productivo. Ahora, hay tres tipos de nivel de cooperación que podrían considerarse que por su naturaleza es un acuerdo horizontal, pero lo que la comisión debe de evaluar es qué tanto afecta o perjudica al consumidor y a la sociedad esta cooperación. Por decirles, el acuerdo de colaboración del primer nivel, por ejemplo, es cuando se juntan para hacer un bien común. Un ejemplo clásico serían los bancos que están aplicando un alivio financiero a las personas y se han puesto de acuerdo para que ninguno rechace un seguro de vida por enfermedad de COVID, por decirles. Un segundo nivel de cooperación se podría decir en otros casos como cuando las empresas comparten información de stock para asegurar un abastecimiento. Eso va en un bien común y general a la sociedad. También podríamos decir las aerolíneas, cuando se les permite que ellas coordinen sus operaciones, porque el mal mayor es que no exista una conectividad entre países. Sin embargo, se podría considerar un acuerdo horizontal. Ahora, el malo es el tercer nivel de cooperación, que es cuando las empresas buscan aprovecharse del pánico y beneficiarse por la alerta de manera totalmente egoísta, sin beneficio de ninguna sociedad. Hay un caso muy famoso en Honduras, que es el de las farmacéuticas, que de hecho es muy mencionado porque es un ejemplo ideal. Las nuevas cadenas, cuando entraban en el 2008, las cadenas grandes farmacéuticas, entraban con una política agresiva de competencia. Daban un descuento de hasta 30-40% más sobre los precios que ofrecían ya las farmacias independientes y reducían así las utilidades de estas independientes. La demanda se fue a las cadenas, pues las farmacias independientes interpusieron una denuncia ante el Colegio de Químicos Farmacéuticos y presionaron para que se generara una reunión y discutieran las situaciones que se estaban observando en el mercado, pues no lo creían justo. En conclusión de esta reunión se terminó fijando un 15%, que no podían las cadenas farmacéuticas grandes establecer más de un 15% de descuento en sus medicamentos. Entonces hubo una fijación de precios. Ahora, el tema aquí es la fijación del descuento. Fue mediante un acuerdo escrito. Esto es considerado una práctica anticompetitiva o una práctica prohibida, digámoslo así. Se vio inmediatamente en el mercado que los descuentos bajaron. Los consumidores empezaron a quejar y la comisión comenzó el proceso de oficio. Cada empresa es libre de fijar los descuentos que ella estime. Lo que no es correcto, la conducta que está prohibida, es que se ponga de acuerdo con otras farmacias o con otras empresas para fijar X porcentaje de descuento.
Es importante mencionar también, como lo mencionaba el colega de El Salvador, que los precios excesivos y el control de precios no son materia de competencia per se, pero sí lo son a raíz de una conducta anticompetitiva. Y si esto está contemplado en la ley de competencia, definitivamente que sí se puede perseguir y controlar los precios. En México, por ejemplo, está tomando una iniciativa y está analizando de si buscar o no perseguir estos acuerdos horizontales para aumentar el suministro de bienes y evitar una escasez, que es decisión y análisis de cada comisión si se lo permite o no, pero el tema de la crisis los está obligando a poder permitir o autorizar este tipo de acuerdos sin que sea sancionado. En cambio, vamos al tercero y último, las prácticas competitivas por su efecto, que es el acuerdo vertical, son aquellas que restringen y disminuyen y vulneran el proceso de libre competencia. La pueden vulnerar en la producción, en la distribución, en el suministro, en la comercialización, y se refiere pues a estos acuerdos verticales. Simple y sencillamente son prácticas o acuerdos entre un productor y un distribuidor, un vendedor mayorista y otro detallista, o en general dos empresas que simple y sencillamente trabajen en una cadena de producción distinta, que su nivel no sea el horizontal. En esto es importante mencionarles que a pesar de cualquier conducta o práctica prohibida, cualquiera será compatible con la ley si no restringe o impide la libre competencia. Las concentraciones económicas que generan incrementos en la eficiencia económica y el bienestar del consumidor en los términos de que la ley compense el efecto negativo de su proceso de libre competencia. Esto quiere decir, si se realiza una práctica anticompetitiva, pero aún así genera incrementos en la eficiencia económica, esta sí es permitida en la ley hondureña. Que el gobierno extreme su vigilancia en los mercados es una recomendación, las puse aquí de manera breve, la creación de canales de supervisión nacional y departamental. A eso me refiero que se enfaticen en evitar los abusos de las conductas empresariales. También la posibilidad, que aún no se aplica, de que municipalmente los alcaldes puedan realizar dentro de su jurisdicción, claro, acciones como inspecciones de vigilancia conjuntamente para poder ubicar cualquier comportamiento antimonopolio y también actividades como el acaparamiento de productos que se dan en ciertas áreas rurales de Honduras, ventas vinculadas, publicidad y información engañosa. Emisión de opiniones y recomendaciones con fin informativo. Esta es una sugerencia, pues, para la comisión, pues ya ellos emiten opiniones y recomendaciones sobre las leyes y sobre proyectos legislativos que podrían entrar en contravención contra la ley de competencia. Ellos ya lo han hecho, de hecho, vale destacar las recomendaciones que efectuaron con los proyectos de ley de telecomunicaciones y tecnología de la información, de protección al consumidor y también de la ley especial para el control de tabaco. El tercero es supervisar la persecución penal de los infractores de la ley. Pues recientemente se entró en vigor un nuevo código penal en Honduras y ahora ya está tipificada o criminalizada, podríamos decirlo así, un delito contra la economía, el mercado y los consumidores. El hecho de infringir la ley de competencia o realizar cualquier conducta anticompetitiva. Es penado con de 3 a 5 años de cárcel, conmutable, pero ya es penado por cárcel. Esto no era así en el Código Penal anterior. Y para concluir, tenemos las dos perspectivas, por eso les quise poner la imagen de tal manera que se pudiese apreciar la diferencia tan enorme que hay entre la perspectiva social y la perspectiva económica. En conclusión, si bien pareciera contradictorio, en estos momentos de crisis un enfoque mixto puede ser necesario. Por un lado, es necesario reforzar el cumplimiento y la ejecución de las normas de competencia para el bien del consumidor y de toda la sociedad, y así como los poderes de inspección, vigilancia y control para evitar injustificados precios o acaparamiento de productos. Por otro lado, se está analizando si la revisión de estos acuerdos entre proveedores y competidores por parte de la Comisión podría ductilizarse para garantizar y sostener la producción, evitar la quiebra de las empresas y ser un poco más flexibles, digamos,
pero esto es una opinión personal, siempre que quede claro que no estoy dando ninguna opinión oficial. Esta situación de crisis es importante que la mantengamos presente, que no solamente está en daño la salud, sino también la economía, y uno no quita al otro. También la prioridad es la salud y la vida, claro, pero sin economía no hay bienestar y sin bienestar no hay vida. Eso por mi parte, espero les haya gustado mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu intervención, muy interesante, todo lo que nos contaba que está pasando en Honduras. Ahora nos movemos hacia Nicaragua, donde mi colega Clara Ely Oviedo, de la firma Alvarado y Asociados, nos va a compartir lo que está pasando un poco en el tema de competencia en Nicaragua. Les comento que Clara Ely es asociada senior, asesora de empresas nacionales, multinacionales en derecho corporativo, competencia, protección del consumidor y registros sanitarios. También Clara Ely es graduada como abogada de la Universidad Centroamericana UCA, es máster en Derecho de Empresa, graduada de la Universidad de Alcalá, España, y tiene un posgrado en Asesoría Empresarial y Tributaria por el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales de Nicaragua. Clara Ely, ¿qué nos puedes comentar al respecto de lo que está sucediendo en Nicaragua en temas de competencia? Buenas tardes, gracias Fabiola por la introducción y gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio. Está de más decir que nos encontramos en una situación sin precedentes y que desafortunadamente las medidas que eran y continúan siendo necesarias para contrarrestar el virus, al menos desde el punto de vista de la salud pública, ha causado grandes impactos a sectores de la economía nacional. Y el mayor obstáculo es precisamente la imposibilidad de conocer el verdadero impacto económico del virus, el cual únicamente podrá ser contabilizado con el transcurso del tiempo. Dicho esto, el derecho de competencia, al igual que todas las ramas del derecho, va detrás de la sociedad, por lo cual debe adaptarse a la realidad que vivimos. En Nicaragua el derecho de competencia está regulado por la Ley 601 y la autoridad es el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, Procompetencia, creado en el 2006. Pues bien, partiendo del artículo número 1 de la ley, encontramos que su objeto es tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, garantizar la eficiencia de los mercados y el bienestar de los consumidores. Por lo cual, como decía Marcela, hay dos grandes pilares, uno económico y uno social. En otros países, en estos momentos, las autoridades de competencia han visto la necesidad de flexibilizar las normas. Incluso han suspendido tal vez el régimen sancionatorio de las leyes debido a la pandemia. En Nicaragua debo mencionar que no ha habido flexibilización de las normas de competencia. No nos encontramos en un estado de emergencia, no hay estado de excepción y no ha habido reforma alguna a las leyes de la materia. Por lo cual podríamos decir que tenemos completa seguridad jurídica de la aplicación de la norma tal como la conocemos desde el año 2006. Pues bien, como mis colegas han descrito, nos encontramos ante una demanda significativa causada por la pandemia. Entonces es precisamente el papel de la autoridad de cómo vigilar y controlar la oferta. El tema número 1 que enfrentamos en Nicaragua es el aumento de los precios y la escasez de los productos, los cuales tienen relación directa con el tratamiento de la pandemia, la contención y su atención. En nuestro país debería enfocarme en los siguientes productos. Las mascarillas, las cuales sin duda han tenido un aumento de precio, con una escasez al inicio y luego ahora una oferta sin control. Y digo sin control por la cantidad de actos de fraude que se cometen en el mercado. Desde ofertas de mascarillas que alegan ser certificadas como una N95, hasta mascarillas de alta calidad como una quirúrgica, y por otro lado las mascarillas de tela, donde aseguran que cumplen con los requisitos de la OMS en cuanto a la cantidad de filtración. En ese sentido, sí debo decir de que ha habido una adaptación del mercado. Sin duda alguna, las mascarillas de tela han sido una respuesta para todos los consumidores para poder acceder a cierto nivel de protección, dado los excesivos precios de los otros tipos de mascarilla. Lo mismo sucedió con el alcohol. Otra área en la cual ha habido una adaptación de mercado, pues la cantidad de negocios informales de los emprendedores e incluso empresas como la empresa productora de licor en Nicaragua han comenzado a fabricar y comercializar los mismos. Esta última empresa ha permitido que el alcohol en distintas presentaciones pueda ser encontrado en muchísimos lugares, desde los supermercados, tiendas, incluso envíos a domicilio, lo que sin duda es gracias a los canales de distribución
que la empresa que produce licor en nuestro país ya tiene. Por otro lado, debo hacer mención a los ventiladores médicos, a los oxímetros y a los termómetros infrarrojos. Nuevamente en el mercado con excesivos precios, y la misma situación se presentó con los cilindros de oxígeno, cuyo arrendamiento, las compras y las recargas tenían excesivos precios en nuestro mercado, lo cual hizo que las empresas que son comercializan los gases industriales y médicos hicieran una campaña fuerte en las redes sociales para hacer una guía al consumidor, dónde encontrarlos, cuáles son certificados, sus características, etc. Pues, ¿cómo se ha pronunciado la autoridad de competencia o la autoridad en general acá en Nicaragua? Hay medidas sanitarias, hay medidas en el ámbito laboral, hay medidas impuestas por la superintendencia en cuanto a los créditos, hay medidas incluso en el área legal desde el punto de vista de acceso a recursos en líneas. Pero en lo que tiene que ver en competencia propiamente, como decía antes, la autoridad no se ha pronunciado, no hay ningún tipo de normativa nueva o modificaciones a las mismas. Lo que sí debo destacar, y regreso con las mascarillas, los ventiladores médicos y los oxímetros, es que recientemente, a inicios de este mes de julio, el gobierno autorizó un gravamen a estos productos, lo cual desafortunadamente va en contra de nuestra constitución política, la cual es clara que no pueden existir impuestos de carácter confiscatorio, especialmente en todo lo que tiene que ver con medicamentos, los insumos y las materias primas de esto. E incluso va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Cómo fueron grabados? Pues bien, la forma fue muy fácil. Fueron trasladados a una partida arancelaria al lado de los ventiladores que usamos de uso doméstico. Y estos están sujetos a un gravamen al momento de la importación. Es decir, de que estos tres productos ahora están sujetos al 15% del impuesto al valor agregado. Lo mismo hemos notado que sucede en la práctica con un sinnúmero de equipos médicos que están siendo necesarios en este momento por la pandemia, en los cuales la aduana aduce dudas de valor y lo que ha incrementado el precio de todos estos productos en un más del 25% en el mercado. No obstante, debo mencionar las acciones que ha tomado el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en nuestro país, que es el MIFIC, por parte de la Dirección de Protección a los Consumidores, quienes han autorizado inspecciones a las farmacias con el propósito de que éstas no alteren de forma injustificada los precios de los productos. ¿Cuál es el problema? Que el MIFIC no controla los precios de reposición médica, como por ejemplo las mascarillas, los guantes o el alcohol gel. Podemos determinar entonces que el desafío para la autoridad de competencia es precisamente de carácter normativo, y es que nuestra ley de competencia, como mencionaban mis colegas y en otros países de Latinoamérica, se restringe únicamente a catalogar, por ejemplo, el exceso de precios impuestos en los productos en el mercado cuando existen prácticas, es decir, actos, convenios entre agentes consumidores, por lo cual es difícil catalogar como una práctica anticompetitiva el hecho de que un empresario, un agente económico, de manera unilateral, sin ningún tipo de convenios con otro agente económico, decida aumentar sus precios. Es importante entonces concluir de que en Nicaragua los agentes económicos deben regirse y seguir los canales formales. Y aunque en estos momentos no se tiene acceso a cifras oficiales de procompetencia, desde denuncias, procesos en este momento o sanciones que pudieran ser impuestas durante los últimos 4 meses, siempre hemos manifestado a nuestros clientes que Procompetencia es una autoridad que tiene mucha actividad en nuestro país, por lo cual nuestra recomendación es siempre apegarse a los procesos, que ya están incluidos en la norma, porque no dudamos que el desempeño de la autoridad en la pandemia sea lo contrario. Gracias a todos. Gracias, Clara Liz. Es muy interesante cómo ver las distintas realidades de nuestros países a través de la región. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a los panelistas a través de la casilla para preguntas y respuestas. Pueden enviar la pregunta directamente dirigida a uno de los panelistas, a varios o a todos en general. Ahora seguimos moviéndonos a través de la región para conocer qué está pasando en cuanto a temas de competencia, y ahora nos vamos hacia Costa Rica, donde Edgar Odio, quien es socio de Facio y Cañas,
y quien ha fungido como asesor de empresas nacionales y multinacionales en derecho corporativo, MIA, competencia y protección del consumidor, quien también es máster en desarrollo económico para América Latina en la Universidad de Essex en Inglaterra. Tiene un posgrado en derecho de competencia de la Unión Europea y economía para la competencia en el King's College de Londres. También fue miembro de la Comisión para promover la competencia de Costa Rica y asesor de la UNCTAD en temas de competencia. Además es profesor universitario de Teoría del Estado y Derecho de Competencia. Edgar, ¿qué nos puede contar en relación a lo que está sucediendo en Costa Rica? Muchas gracias, Fabiola. Buenas tardes a todos, colegas y gente compañeros y colegas que nos escuchan. En Costa Rica, en términos muy generales, tenemos una ley de competencia desde 1995 que fue complementada por la Ley General de Telecomunicaciones, que le dio al ente regulador de telecomunicaciones también la facultad de servir como autoridad de competencia en esos mercados de telecomunicaciones. Entonces, digamos que han convivido esas dos autoridades hasta el día de hoy. Hace 2 o 3 años Costa Rica había iniciado ya un proceso de accesión a la OSD y como parte de ese proceso se realizaron 2 estudios de revisión de pares en muchas áreas, incluyendo el área de competencia. Y como resultado de esas revisiones se llegó a la conclusión de que era necesaria una reforma importante a todo el sistema de competencia nuestro, que es una reforma que se materializó en septiembre del año pasado y se publicó en el mes de noviembre cuando empezó a regir. Estamos entonces en el proceso, digamos, de implementación de esa reforma, que establece una modificación en la estructura de la autoridad de competencia, con 3 comisionados a tiempo completo. Obviamente es una normativa que hay que reglamentar y que tendrán que emitirse las guías de análisis de concentraciones, de sanciones, etc. Y además, de alguna manera, se homologa la normativa de competencia en telecomunicaciones con la normativa de competencia en el resto de los mercados, a pesar de que se mantienen las 2 autoridades que les decía. Y entonces, así es como nos toma, digamos, en ese proceso de implementación, nos toma esta crisis del virus COVID-19. Y por supuesto que la primera pregunta es, como algunos de los colegas se lo han hecho, es si ante esta crisis y sobre todo ante las medidas que los gobiernos vienen imponiendo para enfrentar la crisis sanitaria, que son medidas que imponen restricciones a la actividad económica y al tránsito de las personas, pues si es necesario flexibilizar o no la normativa de competencia. Por supuesto que eso está sujeto a discusión, ¿verdad? En términos, digamos, de opiniones. Hay países que han tomado un camino y otros el contrario. Hay que decir que la ley nuestra, y creo que es lo mismo en toda la región, no tiene una disposición, digamos, que le permita a la autoridad de competencia por sí sola decretar una flexibilización de la normativa de competencia. Por el contrario, digamos, en lo que son las prácticas horizontales, o lo que nosotros llamamos prácticas monopolísticas absolutas, están sujetas a la regla per se y son ilegales siempre, ¿no? De manera que ahí no hay análisis de efectos, ni hay ninguna posibilidad de hacer un análisis que pueda exonerar, digamos, de una sanción a las conductas que están contempladas en esa disposición de prácticas monopolísticas horizontales o absolutas. Tenemos las prácticas monopolísticas relativas, que son en general de carácter vertical, y el control de concentraciones. Entonces uno se preguntaría por qué es que ante la crisis que enfrentamos se genera este debate de si se debe flexibilizar o no la normativa. Y bueno,
eso se da porque la crisis ha generado un cambio fundamental o un cambio importante en buena parte de los mercados, ¿verdad? Se han alterado las cadenas de suplencia, ha habido una contracción importante de la demanda, en muchos sectores eso ha generado una pérdida de economías de escala, hay alteración en los patrones de consumo y por supuesto que hay cambios en las participaciones de mercado y por supuesto en las cadenas, digamos, aguas abajo en las cadenas de comercialización, todos los procesos de distribución, etc. Y entonces eso genera, a mi entender, digamos, un desafío importante en el análisis de lo que son prácticas monopolísticas relativas y en el análisis de concentraciones, porque con esos cambios que parecieran ser coyunturales, pero muy profundos, se genera una situación de inestabilidad y de vulnerabilidad en todos los mercados o en buena parte de los mercados. Entonces, con las condiciones así, la primera pregunta es ¿cómo definir un mercado relevante? ¿Verdad? Porque la crisis ha transformado toda la estructura del mercado. Y una vez logrado eso, ¿cómo definir si existe poder sustancial o poder de mercado en el mercado relevante? Cuando la crisis también, por las razones explicadas, ha alterado todas las participaciones de mercado o por lo menos las ha hecho muy vulnerables y ha modificado barreras de entrada. Uno pensaría que creándolas más que desmantelándolas, pero a ver, tal vez ha generado también oportunidades en algunos mercados. Entonces, desde el punto de vista del análisis de prácticas monopolísticas relativas, yo creo que hay un desafío tremendo ahí para las autoridades de competencia y para los agentes económicos, ¿verdad? Porque ya ahora definir si uno tiene poder sustancial o no y en consecuencia qué tan cauteloso ha de ser el comportamiento en el mercado, pues puede cambiar, ¿verdad? Por ahí incluso en una directriz que emitió la autoridad de competencia tratando de tocar estos temas decía los agentes económicos tienen que estar conscientes si detentan una posición de dominio o no. Muy difícil, ¿verdad? Ante estas circunstancias tener esa certeza de si se tiene poder de mercado en las condiciones actuales. Y eso me lleva al tema de las concentraciones, ¿verdad? Yo anticipo, tarde o temprano habrá una crecida ola, digamos, de concentraciones, porque habrá muchas empresas que entrarán en problemas de sostenibilidad y otras a las que la crisis las debe haber tomado, tal vez pocas, pero las habrá, con algún exceso de circulante ahí en sus cuentas o con acceso a crédito y verán oportunidades de adquisición. Entonces yo creo que por ahí viene un desafío importante de las autoridades de competencia porque eso hará sin duda alguna que nuestros mercados se hagan aún más concentrados de lo que son. Pero no estoy seguro que sea evitable eso, ¿verdad? Porque si hay empresas en crisis, tal vez su única y mejor opción, si no la única, perdón, será precisamente someterse a estos procesos de adquisiciones y fusiones. Y yo creo que haría mal la autoridad de competencia impedir esos fusiones o esas transacciones si realmente hay una crisis en una empresa. Y creo que aquí hay un desafío importante. Yo no sé, la verdad no tengo la respuesta, ni la he visto en otros países, es si cuando vamos a ir a analizar o a alegar, digamos, en términos nuestros que vamos a llevar a nuestros clientes a solicitar autorizaciones de concentración en la autoridad de competencia, si cuando vamos a ir a analizar el tema de las empresas en crisis, hará alguna diferencia o tendremos que hacer alguna consideración si lo que está en crisis es no solo la empresa, sino todo el sector o todo el mercado. En otras palabras, ¿será que la comisión nos podrá decir, bueno, su empresa está en crisis, pero lo cierto es que todas las demás también, y en consecuencia no podemos autorizar su concentración porque tendría que autorizar todas las que vienen? Creo que ahí tenemos campo para un debate y digamos, uno esperaría que las autoridades de competencia
contribuyan en estos momentos a lanzar una luz sobre cómo están viendo ellos esos cambios en el mercado y cómo se va a comportar su interpretación de la normativa actual, ¿verdad? Insisto, yo no creo que sea necesaria una modificación de la normativa, pero sí que las autoridades nos guíen y nos digan cómo ven ellos la aplicación de la normativa en las condiciones actuales. Yo, por ejemplo, olvidé mencionar que sí ha habido de ambas autoridades de competencia, digamos, actividad en ese sentido de emitir una directriz sobre, han emitido dos directrices, una para asegurar la continuidad de los servicios, que ha funcionado muy bien, el teletrabajo en ambas autoridades con una disponibilidad permanente de los funcionarios ofreciendo sus teléfonos privados, etcétera. Y otra un poco tratando de acomodar o hacer algunas interpretaciones sobre la aplicación de fondo de la ley. Pero lo cierto es que yo extraño un poco, digamos, este nivel de detalle. Por ejemplo, en el campo, les menciono dos cosas en donde siento que las directrices se han quedado un poquito cortas. En el campo de cláusula de conductas verticales, perdón, la autoridad de competencia, Coprocom, señala que es importantísimo tener en cuenta y que va a dar preferencia, digamos, al análisis de las prácticas de trato discriminatorio, lo cual me llama muchísimo la atención, porque ¿qué tiene esa conducta que sea más gravosa que, digamos, que las ventas atadas o que el precio predatorio o que una conducta explotativa, ¿verdad? Eso no me ha quedado claro. Les digo que tenemos, digamos, pensado hacer una especie de foro como este con ellos para ver, ¿verdad?, discutir este tipo de cosas. Y por otro lado, la autoridad de telecomunicaciones, en materia de competencia, emitió también una directriz sin coordinar entre ellos, entonces han tocado materias distintas, pero diciéndonos algo que me parece que requiere un poquito más de claridad, y es sobre los acuerdos colaborativos, ¿verdad? Que yo hubiera pensado que no necesita uno mucha guía, ya alguno de los colegas ha explicado cómo funcionan, pero pienso que no necesitan mucha guía porque o son ilegales per se, porque están dentro de las conductas consideradas como acuerdos, ¿verdad?, de tipo cartel, y si no entran dentro de esas conductas, pues entonces no son anticompetitivas y no hay nada que interpretar o que regular al respecto, ¿verdad? Pero esa directriz, digamos, que empieza a hablar de que esos acuerdos hay que analizarlos con base en sus efectos. Y entonces, digamos, me parece que ahí se han generado, digamos, nuevas dudas que requieren analizar caso por caso y ser muy cauteloso a la hora de implementar esos acuerdos. Entro a la última fase, digamos, de mi presentación, que tiene que ver con cuáles son las acciones, ya no desde el punto de vista de las autoridades de competencia, sino del Estado en esta crisis, digamos, que tiene que ver con materia de competencia. La primera es obviamente la declaración del decreto de emergencia. Ese decreto de emergencia, ya lo había mencionado, ha dado fundamento para que las autoridades de salud emitan restricciones que van desde la restricción al libre tránsito hasta la restricción total de algunas actividades comerciales y económicas, como mencionaba Marcela en Honduras. Aquí también se ha prohibido o se prohibió por un tiempo la apertura de los hoteles, se ha prohibido el transporte aéreo, o se ha restringido muchísimo. Entonces hay sectores de la economía que han sufrido muchísimo y otros, yo diría que todos en general, pero unos bastante más que otros, ¿verdad? Menciono el sector turismo, todo lo que tiene que ver con bares, restaurantes, incluso el comercio, por ejemplo, se ha restringido únicamente a lo que es venta de abarrotes y artículos de limpieza y aseo personal. Entonces, claro, esto, digamos, que ha generado todo lo que yo mencionaba al principio sobre la alteración de las estructuras de mercado. En cuanto a bienes, digamos, escasez de bienes, afortunadamente no hemos tenido.
cuando en algún momento se temió que iba a haber escasez de alcohol y de gel antibacterial. Hay una fábrica, digamos, el Estado tiene una fábrica de alcohol y de licores que dedicó parte de su producción, digamos, o aceleró su producción, digamos que aseguró cierta suplencia. Pero fuera de eso no ha habido, digamos, mayor preocupación de escasez en otros bienes. No ha habido en consecuencia necesidad de regular precios. Nosotros tenemos precios regulados en lo que son ciertos servicios públicos, pero eso es, digamos, pre-COVID, ¿verdad? Y obviamente ha continuado así. Y tenemos regulación en toda la cadena de comercialización del arroz, con precios fijados en cada nivel. De nuevo, eso es pre-COVID y se ha mantenido de esa manera. Y lo que ha dicho el gobierno a través ya no de las autoridades de competencia, sino del Ministerio de Economía, es que va a mantener un monitoreo de los precios de consumo básico o de primera necesidad, con el fin probablemente de que si detecta, digamos, aumentos injustificados, el ministerio puede solicitarle a la comisión que analice sobre si es necesario regular el precio de algún producto de manera excepcional y temporalmente. Y entonces por ahí podría venir alguna regulación de precio en el futuro, pero no ha habido ninguna gestión de ese tipo por ahora. Así que con eso termino mi exposición y te agradezco, Fabiola. Muchísimas gracias, Edgar, por la exposición. Ahora nos movemos a República Dominicana con la firma Pellerano y Herrera, donde Yolemni Cruz, quien es asociada senior de la firma, nos va a contar un poco de qué es lo que está pasando en República Dominicana. Les comento que Yolemni cuenta con más de 13 años de experiencia en la práctica legal, concentrándose en el ejercicio del derecho penal, económico, civil y comercial. Adicionalmente, ella provee asistencia a empresas con interés de hacer negocios en la República Dominicana y brinda su asesoría a estas empresas frente a situaciones de crisis por cambios del entorno o por situaciones impredecibles. Yolemni, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Para mí, de parte de Pellerano y Herrera, es un honor compartir con todos ustedes este foro. Luego de haber hecho un recorrido, pues, del contexto general del derecho de la competencia en Centroamérica, pues me compete hacer un resumen de la situación actual en la República Dominicana. En el ámbito del estado de emergencia en el que nos encontramos hoy en día, el gobierno dominicano ha instaurado distintas medidas que van desde el distanciamiento social, la restricción de tránsito, entre otras. Estas medidas trajeron consigo claramente grandes incertidumbres y una baja en la economía local, en donde los agentes económicos se enfrentaron a una población más austera y a un consumismo más consciente, debido a que las prioridades de las personas cambiaron. Y es que debemos ser claros y tener presente que el derecho de la competencia no se suspende ni se limita durante un estado de emergencia, sino es que precisamente una situación como esta es donde más debe estar presente, donde más deben estar presentes las políticas competitivas a fin de preservar el bienestar social. El derecho de la competencia en nuestro país está concebido desde la Constitución, pues es un precepto de nuestra Constitución el derecho a la libre empresa. Está prohibido también a nivel constitucional los monopolios y el abuso de posición dominante. Como marco regulatorio también contamos con la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08, que entró en vigencia en el 2017. Y asimismo, recientemente, el 15 de julio de este año, fue aprobado mediante decreto presidencial el reglamento de aplicación de esta ley. Como ustedes podrán ver, parte de lo que pudiéramos decir que aportó esta situación al derecho de la competencia en este país es que ha generado una aceleración en cuanto a la creación de las políticas competitivas. En los tiempos en que estamos viviendo, la existencia de niveles adecuados de competencia tiene gran incidencia, no solo en el bienestar social, sino también
en el funcionamiento de la economía, teniendo un impacto bastante relevante en cuanto a los niveles de producción, el empleo, la variedad, la calidad y el servicio. Es por esto que esos efectos se sienten no solamente a corto plazo, sino que tienen consecuencia a largo plazo. Y por esto es que la intervención del Estado dominicano como ente regulador de las políticas competitivas se hace necesario en tiempos de incertidumbre, en donde los productores y los comerciantes ganen, pero a la vez puedan sostener sus negocios, pero en este proceso no se vean afectados los consumidores y sus derechos se vean preservados. Como parte de las preocupaciones que se han generado, no solamente en República Dominicana, sino en muchos países, es el tema del abastecimiento, a producto del cierre de los puntos fronterizos, de los ingresos internacionales. En la República Dominicana no fue una excepción esta preocupación. Y surgió la preocupación general de que los competidores se coludieran para subir precios, limitar los insumos y a la vez, pues entonces se repartiera el mercado. Para evitar este tipo de situación, Procompetencia como ente regulador en República Dominicana, conjuntamente con Proconsumidor, que es el ente que se encarga de salvaguardar los derechos de los consumidores, se dieron a la tarea de realizar inspecciones en los comercios locales a fin de evitar que estos agentes económicos abusaran de la situación, se aprovecharan de la necesidad de la población, se aumentaran los precios y con esto además se incurrieran en políticas anticompetitivas. Evidentemente, la intención de esta medida fue lograr un equilibrio eficiente y pues concretar el teorema de un bienestar social. Asimismo, como otra situación, un reto al que se enfrentó producto de la pandemia, fue el hecho de que el país debía dotarse completamente de mascarillas, pero existía una gran escasez de productos de protección personal, sobre todo este tipo de producto. Los suplidores y la demanda los suplidores eran pocos, la demanda era excesivamente elevada, lo que produjo que el precio fuera elevado y de difícil acceso para los consumidores. Y es como hemos dicho antes, la existencia de la competencia limita el comportamiento estratégico de las empresas y esto a su vez condiciona las fijaciones de los precios. En ese sentido, el Estado Dominicano, a través de las distintas instituciones y en su rol de supervisor de las políticas competitivas, estableció diferentes medidas y entre ellas se otorgaron unas exenciones para la libre importación, pues se logró equilibrar nuevamente el precio de competencia, el precio a nivel local. Adicionalmente, pudiéramos referenciar otra situación que ha ocurrido, pero sobre la cual aún no se ha dado determinación, es que al día de hoy existen 2 denuncias por ante Procompetencia sobre la supuesta comisión de práctica abusiva de posición dominante respecto a la importación y comercialización del gas licuado de petróleo. Esto asociado al tema de las fijaciones de precio. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Pues podríamos decir que en nuestra jurisdicción una de las prioridades en cuanto a materia de competencia ha sido evitar que exista un aumento excesivo de los precios de los productos de primera necesidad. Por lo que la tendencia de los entes reguladores es monitorear que los mercados económicos dominicanos eviten y prevean la posibilidad de las prácticas abusivas. Ante estos ejes de trabajo, los entes reguladores del derecho de la competencia están dando constante seguimiento y constante monitoreo a la evolución del precio de los artículos de la canasta básica y de protección primaria, a la evolución del precio de los insumos intermedios, medidos básicamente a través del índice de precios del productor, también a la evolución de rivalidad y diferencia de participación de los sectores de alto grado de concentración
Y por último, se está generando una aceleración en el desarrollo de las políticas competitivas. Pues, como bien hemos dicho al inicio de nuestra intervención, el tema de las políticas competitivas son necesarias en un estado de emergencia, pero son necesarias para generar un bienestar social. En conclusión, en la República Dominicana, el derecho de la competencia es un eje jurídico en desarrollo, dado que este tiene incidencia en la efectividad productiva y en el bienestar social. El desarrollo de estas políticas deberán verse aceleradas para contribuir al restablecimiento de la economía local. Esto es por parte de República Dominicana, son los hechos que quisiéramos establecer de mayor relevancia. Gracias. Muchísimas gracias, Yolemni. Bueno, con eso damos por concluida las intervenciones de nuestros panelistas. De momento tenemos una pregunta de Adrián Alfaro para todos los panelistas que dice, al ser la competencia un tema transversal al sistema económico de los países, por la reducción de los empleos y la afectación económica en las compañías nacionales, consideran que las entidades de competencia cederán en el favorecimiento de monopolios y oligopolios en una vuelta al proteccionismo para favorecer a las empresas nacionales en función de proteger el empleo y respetando la normativa internacional como la de la OMC. Lo escuchamos. Puedo empezar yo desde República Dominicana. Bien, desde República Dominicana, pues no creo que exista la posibilidad de que se haga una relajación de las políticas competitivas y tampoco se haga un favorecimiento a los monopolios, debido a que es nuestra Constitución misma la que prohíbe este tipo de la existencia de los monopolios. Nuevamente refiero al hecho de que el derecho de la competencia tiene un marco global, es una sombrilla para el bienestar general. A nivel general, mientras más competencia existe, es más efectiva la reactivación de la economía. Si limitamos, claramente es posible que existan, como dijo Edgar, concentraciones que puedan darse en este proceso, concentraciones para la preservación de muchas empresas. Pero a nivel general, en lo que respecta a la República Dominicana, la posibilidad de que se genere un monopolio y que esto sea aceptado, no creo que sea viable, porque nuestra misma Constitución lo prohíbe. Gracias. Edgar. Sí, yo quería un poco en la línea que dice Yolemni, me parece que no faltarán sectores, ¿verdad?, que busquen un poquito de protección en estas circunstancias. Pero yo creo que muchos de nuestros países están ya en buena medida vacunados un poco contra eso con los tratados de libre comercio que se han firmado. Costa Rica, por ejemplo, tiene 14 firmados, en cuenta uno regional con los países representados acá, con todos los colegas. Y yo pensaría que es tarea más bien de las autoridades de competencia estar vigilantes de que eso no suceda y de que no haya iniciativas del gobierno que generen esas políticas proteccionistas, ¿verdad? La ley que les mencioné yo, que se aprobó a finales del año pasado, le da, por ejemplo, a la autoridad de competencia nuestra la legitimación activa para impugnar normas de cualquier rango ante la autoridad judicial que corresponda, si son anticompetitivas, porque al igual que sucede en República Dominicana, el principio de libertad y de propiedad privada, de libre competencia, tiene fundamento constitucional. Entonces yo esperaría, digamos, que estemos vacunados y preparados para resistir esa tentación. Por parte de Nicaragua, yo compartiría la opinión de mis otros colegas. Es importante señalar por acá que, de hecho, hay concentraciones prohibidas, pero la ley sí tiene excepciones. Y una de esas excepciones es que precisamente la ley de competencia no aplica a concentraciones con empresas que se encuentran en estado de insolvencia, que es un poco lo que mencionaba Edgar.
Y también que la ley no aplica en las uniones o, por así decir, los convenios que son temporales. La ley también permite desarrollar proyectos determinados, por lo cual es importante saber de que acá es muy común de que la autoridad haga estudios casos por caso. De hecho, para considerarse una concentración en nuestro país, hay dos límites: que tengan 25% del mercado, o que entre las empresas que se van a unir a crear alianzas tengan ganancia. Entonces requieren estudios de mercado. Por ejemplo, en el área de agricultura, a veces hemos visto casos hablando del 3% de la posición en el mercado. Por lo cual, no creo que nuestras normas se vayan a flexibilizar, pero sí creo que podría haber un acercamiento con las autoridades para estudiar caso por caso. Clara, Marcela, Francisco, no sé si ustedes quisieran agregar algo. Hola, mucho gusto. Igual que mis colegas, igual nosotros tenemos una prohibición específica en Constitución con respecto a monopolios, y todo el tema de concentraciones, como dijo también Clara Liz, tiene que verse caso por caso. Si bien es cierto, tal vez no para la creación de monopolios o oligopolios, pero sí sería un factor de tener en cuenta para el efecto de procesos de concentración, ya que, como dijo, los procesos de concentración se ven por dos tipos, ¿verdad? Por tipos de eficiencias que se puede producir en el mercado, u otros que sean relevantes. Lo deja abierta la ley a interpretación de la autoridad que realmente está evaluando, y por eso tiene que verse caso por caso y depende del mismo sector y el mismo mercado. Hola, Gracias, de parte de Honduras, muy similar a los demás países. Es de opinión general que ahora en este tema de la emergencia decretada en Honduras, con tan restrictivas excepciones, digamos, no hay una competencia, no hay una libre competencia, y es muy difícil, casi imposible, poder valorar la competencia en tiempos de pandemia. No se puede medir tampoco la eficiencia económica, ni tampoco la competencia efectiva, pues hay unos que operan y otros que no. Todo el sector farmacéutico, todo el sector alimenticio está operando al 100%, si no más, y todo el sector alimenticio en ya consumo final, como restaurantes, hay unos que están limitados, otros que no. Entonces, es muy difícil poder medir si hay una libre competencia o no. Definitivamente en Honduras no se está considerando flexibilizar la norma. Ya de por sí nosotros tenemos muchos monopolios y duopolios en nuestra región, y que no han podido ser controladas por simple no retroactividad de la ley, sino que ya estaban desde hace muchísimos años. Nuestra ley es reciente, del 2005 para arriba. Eso de mi parte. Muchas gracias, Marcela. No sé si tienen alguna pregunta adicional que quisieran hacer los participantes. Todavía nos quedan unos minutitos disponibles para aclarar cualquier duda que tuvieran. Les recuerdo de que si desearan ampliar alguna información con alguno de nuestros panelistas, específicamente, o varios de ellos, nos pueden contactar para gestionar una reunión para ahondar en algún tema que sea relacionado con competencia. Por mi parte, a mí me gustaría preguntarles a todos si ustedes consideran que en este momento de pandemia que estamos viviendo, se ha generado alguna situación que obliga a los agentes económicos a realizar conductas o concentraciones con efectos anticompetitivos en cada una de sus jurisdicciones. Bueno, empezando nuevamente desde el ámbito de República Dominicana, esto no ha sucedido. Todavía estamos en una fase, vamos a decir, la economía local está muy afectada, pues tenemos desde marzo en una condición excepcional. Sin embargo, todavía no hemos llegado al punto en donde podamos ver la posibilidad de concentraciones. Pues claramente estos efectos podrían darse, estas secuelas, podríamos verlas más adelante, pero en cuanto a lo que es generar en
que se hayan dado conductas anticompetitivas, pues como referencié en mi presentación, hoy en día existen 2 denuncias, pero sobre las cuales no se han tomado una determinación, por lo que no podría concluir que hubo o no una conducta anticompetitiva, que es con respecto a las denuncias por la importación de gas de licuado de petróleo y en cuanto a unas fijaciones de precios que hubo. Pero a nivel general, pues no, al día de hoy no ha habido una determinación para poder concluir que sí se dio una conducta competitiva. Y para decir que se vieron obligados a generar concentraciones, estas secuelas creo que las viviremos más adelante. Yo quisiera decir que tampoco las hemos visto aquí en nuestro país, pero eso no quiere decir que no estén pasando, ¿verdad? Porque pues la situación puede ser que obligue a ciertos agentes o tal vez no obligue, sino más bien presente para ciertos agentes oportunidades de realizar conductas, ¿verdad?, de tipo exclusorio que terminen de sacar a sus rivales del mercado, por ejemplo. Eso yo no descarto que vaya a pasar o que esté pasando ya. Y lo de las concentraciones es un pronóstico, digo, con el que me atrevería a apostar, digamos, el día de hoy. Y desde el punto de vista de los acuerdos colaborativos, yo creo que ahí hay una gran oportunidad, ¿verdad? Porque si como decíamos en la presentación, el mercado se ha contraído y eso ha hecho a algunos agentes económicos perder sus economías de escala, pues lo lógico y lo natural es que colaboren entre agentes económicos que están en condiciones similares para, digamos, recuperar esas economías de escala, digamos, en términos sobre todo de transporte, de seguros y ese tipo de cosas. Entonces, la gran pregunta ahí es si esos acuerdos pueden derivar o materializarse con negociaciones conjuntas frente a sus proveedores y si esas negociaciones conjuntas serán consideradas como una violación a la norma que establece como per se ilegales los acuerdos para manipular precios. Me parece que ahí hay una pregunta importante que las autoridades tendrán que ir resolviendo. Muchas gracias, Edgar. Nos quedan 2 minutos. No sé si alguno de los panelistas quisiera agregar algo. Bueno, como comentaba Fabiola, en Nicaragua realmente no podría confirmar si ha existido, por ejemplo, intenciones para realizar algunas concentraciones. Realmente cuando en Nicaragua han sucedido estos hechos, normalmente tienen una cobertura mediática significativa y normalmente de parte del público o de nosotros los consumidores no tenemos conocimiento de los procesos, pues en Procompetencia hay un alto nivel de confidencialidad cuando se dan esto. Normalmente ya tenemos conocimiento cuando hay resoluciones o se hacen condiciones y se aprueban. Y de hecho, en la página de Procompetencia y las publicaciones que ellos hacen no se han actualizado desafortunadamente desde hace 2 años. Normalmente cuando nosotros queremos tener cifras más exactas, tenemos que hacer un acercamiento directo con la autoridad. Pero no dudo de que en el mercado sí se pueden hacer prácticas anticompetitivas. Pero como decíamos, de pronto la redacción de nuestras leyes imposibilita un poco la participación de la autoridad de competencia, pero sí hemos visto una participación bastante activa de parte de las autoridades de protección de los consumidores. Gracias, Clara Liz. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado esta tarde en este conversatorio. Si tuvieran alguna duda adicional, no duden por favor en contactarnos, ya sea a través del Exmundi o directamente a las firmas que en este momento nos han acompañado. Buenas tardes, les agradecemos también a los panelistas por habernos dejado saber y acercarnos un poco más a la realidad que cada uno de las realidades que en las diferentes jurisdicciones se está viviendo en este momento. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y buenas tardes. Los esperamos en los próximos webinars. Por favor, estén atentos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.